Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Caracas Radio. Lo mejor este viernes 26 de febrero del año 2021. Todo el equipo que trabaja con ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Simplemente algunos titulares de las informaciones que vamos a destacar durante el programa. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envió carta a su homólogo colombiano, Iván Duque, felicitándolo por la iniciativa del Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Además, según ha destacado el jefe de misión de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela, aparentemente ya se presentó un plan de vacunación para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Habrá que ver si esto avanza. El objetivo, como ha dicho Paolo Valadelli, es vacunar, inmunizar a la población venezolana. Además, Rumania se suma a los países que han rechazado la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar a la embajadora de la Unión Europea de nuestro país. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. También hoy se presentó parte de la actualización del informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, aunque habrá una ampliación en el mes de marzo. Ha habido reacciones. Hoy, sin ir más lejos, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, fue víctima de agresiones por parte de grupos oficialistas. De hecho, fue detenido brevemente por la Guardia Nacional. Finalmente fue liberado, lo comentaremos. Insistimos, varias reacciones generó la declaración de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas sobre Venezuela. Además, se conocen detalles acerca de la autopsia de los feminicidios denunciados en Portuguesa. Hablaremos al respecto al final del programa. Y finalmente, Estados Unidos ha lanzado un ataque aéreo en Siria. También ofreceremos detalles en Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Carlos Walter. Él es director del Centro de Estudios de Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Fue ministro de Salud, miembro del equipo coordinador de la organización no gubernamental Alianza Venezolana por la Salud. Doctor Walter, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amiga. ¿Cómo están ustedes y cómo están todos tus radio oyentes? Pues bien, doctor, con mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de lo que sabemos en torno a este plan de vacunación contra el coronavirus. Aquí ocurrió al revés que en otros países. Llegó la vacuna, no se tenía plan. Aparentemente ya se ha presentado una estrategia, según lo dijo el jefe de misión de la OPS en nuestro país. Yo le pedí un comentario inicial, lo escuchamos. Bueno, realmente, como tú señalas, el país ya recibió un lote de vacunas, un número, de acuerdo a la información oficial, de 100.000 dosis de vacunas de la vacuna conocida como Sputnik 5, y efectivamente hasta el momento no conocemos oficialmente de un plan de vacunación. Conocemos declaraciones y en particular una declaración muy reciente del presidente Maduro en una rueda de prensa nacional e internacional, donde hizo anuncios en relación incluso al inicio de la vacunación, pero también hizo anuncios a propósito de lo que serían los grupos priorizados que iban a recibir la vacuna. En esa declaración mencionó que la primera prioridad era el personal de salud, ¿no? Y señaló también, sin embargo, en una declaración posterior, que no fue ya en esa rueda de prensa, sino en una reunión posterior con
me imagino que es alguien vinculado al movimiento Somos Venezuela, que el movimiento Somos Venezuela iba a ser vacunada también, ¿no? Y lo sorprendente es que la motivación que señaló, la justificación para vacunar ese movimiento Somos Venezuela, no tiene que ver absolutamente con ninguna razón de salud pública, sino porque ese es el movimiento que va a salir al contacto de los hogares para denunciar el bloqueo económico del país. Entonces, nos parece un exabrupto. Y no solo un exabrupto en materia de políticas que tienen que ver con la vacunación específica, sino que nos parece que realmente la clave en este momento para que tenga éxito el plan de vacunación no solo es tener vacunas, que todavía de todas maneras no la tenemos, porque lo que tenemos son esa dosis inicial recibida. Y también otro anuncio que fue importante, que el presidente dijo que habían negociado dosis de vacunas por el orden de 2 millones de dosis de vacunas, y realmente, bueno, eso es un convenimiento que de acuerdo al presidente se llegó con las autoridades o con el gobierno ruso o con la empresa específicamente que produce esa vacuna, pero no se sabe, no hay un cronograma todavía de recepción de esas vacunas. Claro, también entendemos que ese no es el problema únicamente de Venezuela, porque una situación que tenemos que tener conciencia es que todas las empresas que están fabricando vacunas, independientemente de la que sea, de las que ya están admitidas por organismos incluso reguladores de vacunas y algunos también por la Organización Mundial de la Salud, tienen un problema real con la producción de vacunas, en el sentido de que la demanda es mucho más grande que la capacidad de entrega. Y esa es una dinámica que vamos a seguir teniendo pendiente en el país. Ahora, sobre este tema, doctor, hemos hablado con otros especialistas, otros médicos, académicos en nuestro país, y justamente tomando como punto de partida la escasez de este bien, le diría que el más preciado, o uno de los más preciados de la humanidad en este momento, que es la vacuna contra el coronavirus, por esa razón se establecen unas prioridades. En el caso concreto de Venezuela, usted mencionaba lo que ha ocurrido con diputados de la Asamblea Nacional que controla del chavismo, y la verdad nos hacían llegar hace algunos días un plan de vacunación que supuestamente se había presentado a organismos internacionales. Estas personas estaban prácticamente en el último renglón de la fila en la vacunación, sin embargo han sido las primeras. Yo le pedí un comentario sobre la posibilidad de que la OPS y UNICEF coordinen o participen más activamente para garantizar la transparencia en el proceso de inmunización en nuestro país. ¿Qué opina usted? Bueno, realmente la OPS y la OMS han producido lineamientos para todos los países donde se señalan cuáles deben ser las prioridades. Y las prioridades están perfectamente definidas. En primer lugar, personal de salud. No solo, pero también es bueno tener presente que cuando hablamos de personal de salud, existen en el interior del personal de salud también prioridades, ¿no? Prioridades, porque, por ejemplo, para ese grupo inicial de 100.000 vacunas, no se puede pensar que con 100.000 vacunas vamos a cubrir todo el personal de salud. Entonces se establecieron allí un conjunto de prioridades señalando que en primer lugar es el personal de salud que está más expuesto al riesgo, porque es el que está tratando pacientes, el que está en el contacto directo o incluso con el diagnóstico de los pacientes. Por cierto, que no es solo un personal de salud médico. Recordemos que el diagnóstico es un papel importante también para confirmar la enfermedad, pero también no solo es el personal profesional, el personal también obrero de limpieza,
las enfermeras, que son un recurso fundamental. Bueno, eso forma parte de esa primera prioridad. Una segunda prioridad que ha señalado la OPS y la OMS es exactamente el grupo prioritario de las personas que tienen lo que se llama comorbilidades, es decir, algunas enfermedades que con el conocimiento que hoy tenemos hace que las consecuencias sobre el desarrollo de la enfermedad cuando afecta a estas personas, ¿no? Por ejemplo, pacientes obesos, pacientes con diabetes, para citar dos de ellas, y en general pacientes inmunodeprimidos. Entonces, esa es una prioridad de primer orden en términos no del personal de salud. Y otra prioridad, por supuesto, también es el grupo etario de aquellas personas donde, con el conocimiento que hoy tenemos de la enfermedad, son los grupos que más afectan por las edades que tienen. Entonces, esas serían en general las tres primeras prioridades. En este momento incluso hay una discusión también sobre la incorporación de las mujeres embarazadas, y casi ya es de opinión por las experiencias que están ocurriendo que debe ser otro grupo prioritario. En consecuencia, si esas son las prioridades, cualquier otra entra en un orden distinto. Uno puede entender perfectamente que el personal de bomberos, el personal de seguridad, está en una prioridad. Sí, doctor Walter. Yo le preguntaría, antes de hacer la pausa, sobre este tema de la participación o no activa de la Organización Panamericana de la Salud, de UNICEF, para garantizar, lamentablemente, en nuestro país la transparencia, la eficiencia en este proceso de vacunación y, bueno, conseguir que efectivamente las vacunas lleguen contra el coronavirus, lleguen a quienes más lo necesitan. ¿Esto es posible? ¿En la práctica hay antecedentes de esto o no? ¿Qué puede decirnos? Sí, me parece que perdimos la comunicación con el doctor Carlos Walter. Doctor Walter, ¿me escucha usted? Sí, me parece que no tenemos comunicación. Me diría a mi equipo si ya no podemos restablecer el contacto. Nos gustaría mucho conocer su opinión al respecto de este tema, pero comentar el mensaje textual que publicó Paolo Baladelli en su cuenta en Twitter. Él es el jefe de misión de la OPS en nuestro país. Él decía que el Ministerio del Poder Popular para la Salud presentó ayer en Caracas un plan de vacunas COVID-19. Recibió contribuciones de la mesa técnica y sociedades científicas que integrarán su grupo del plan. La pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿van a participar activamente? Y luego, sí, organismos internacionales van a coordinar esto o van a tener una participación más activa para garantizar que no ocurra lo que hemos visto en nuestro país, que por cierto en otras naciones ha provocado la renuncia de funcionarios, y es que tiene que ver con los privilegios al momento de la vacunación, como pasó con los diputados abiertamente. Correcto, que, bueno, de la asamblea oficialista, de la asamblea del chavismo, que sin formar parte de los grupos prioritarios no recibieron la vacuna contra el coronavirus Sputnik 5. Tenemos al doctor Carlos Walter. Doctor, les da una inquietud sobre la participación o no activa de la OPS o UNICEF. ¿Esto es posible? ¿Hay antecedentes de ello para garantizar que no ocurra lo que ya ha pasado en Venezuela con la más absoluta impunidad, si me permite decirlo? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, realmente la OPS hace pronunciamientos de carácter genérico, refiriéndose a las pautas, a lo que ha venido señalando, que son las que se preceden los grupos prioritarios, que por supuesto el personal de salud, los pacientes con comorbilidades, pero no creo que la OPS vaya a hacer un pronunciamiento en relación a una decisión
tal como la que ha sido expresada por el presidente Maduro. Yo creo que eso es mucho más un problema nacional en la cual los que hemos fijado posición en esta materia tenemos que plantear y creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ahí las organizaciones no gubernamentales juegan un rol importante y por supuesto no solo organizaciones no gubernamentales y en particular los gremios de la salud y los sindicatos de la salud, porque ese es un problema realmente importante para el país. Doctor Carlos Walter, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Fue ministro de Salud, expresando opinión y análisis acerca de este tema, el proceso de vacunación contra el coronavirus en Venezuela. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió carta a su homólogo colombiano, Iván Duque, para agradecer y felicitar la iniciativa de este estatuto de protección temporal a favor de los venezolanos. Él dice más o menos lo siguiente: yo asumí la presidencia con el ojo claro acerca de los espeluznantes o preocupantes pues retos globales y regionales que tenemos por delante, pero también reconociendo la importancia de la relación que mantenemos con socios como Colombia. El mundo ha cambiado significativamente desde 2018 durante nuestra conversación en Bogotá, pero siento profundo respeto por el coraje, el sacrificio, la perseverancia de Colombia para asistir justamente a los venezolanos. Él reconoce que hay un compromiso bipartidista en promover la prosperidad y contribuir hacia la paz duradera en Colombia y los avances compartidos en materia de seguridad. También quiero aplaudir su decisión de este estatuto de protección temporal para más de 1.7 millones de venezolanos migrantes quienes han huido hacia Colombia, escapando de la violencia y el sufrimiento del régimen venezolano. Parte de la carta que envió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, agradeciendo o reconociendo, mejor dicho, la iniciativa del presidente de Colombia, que ha reconocido prácticamente todo el mundo, incluso subrayando el sacrificio político que esto significa. Lo dicho, Paulo Valadelli, jefe de misión de la OPS en Venezuela, ministro del Poder Popular para la Salud, presentó ayer en Caracas Plan Nacional de Vacunas COVID-19, recibió contribuciones de la Mesa Técnica y sociedades científicas que integrarán su grupo del plan. El objetivo común, vacunar a la población venezolana. Vamos a ver cómo avanza el tema, tomando en consideración los antecedentes y lo que ha pasado hasta ahora. Rumania condenó firmemente la reciente decisión de Venezuela, las autoridades venezolanas, de pedir la salida de la jefa de delegación de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brillante. Esta decisión pues socava los esfuerzos hacia la solución política, la resolución política y democrática de la crisis que atraviesa Venezuela. Es un tuit que publicaba
el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía. Además, sobre lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, que fue la justificación, por cierto, de las sanciones contra 19 funcionarios venezolanos. Más temprano decía el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Pablo Guanipa, durante una entrevista en una emisora de radio: grupos violentos enviados por el régimen por causar miedo trataron de agredirnos, causando daños a las instalaciones de la emisora. Y bueno, en redes sociales hay abundante información y videos que retratan esta situación que se repite y además que está reflejada en el informe de la Misión de Determinación de Hechos. También es investigada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por la persecución permanente contra la disidencia en nuestro país. Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional, reaccionaba a la declaración, actualización, yo les diría que parcial, del informe sobre Venezuela que hizo la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Ella, entre otras cosas, dijo que acogía con beneplácito la creación de un protocolo contra la tortura a causa del caso Acosta Arévalo. Esto, causó reacciones. De hecho, la diputada Solórzano decía protocolo contra la tortura en un preso que falleció torturado. Se sancionó, se preguntaba ella, quienes dieron las órdenes. La condena de los autores materiales es ajustada a derecho. Le respondo, señora Bachelet, la respuesta es que no, decía la diputada Solórzano, bueno, a propósito de lo que ha ocurrido y lo que se dijo hoy sobre Venezuela. Lo dicho, las autopsias a víctimas de feminicidio en Portuguesa revelaron golpes, estrangulamiento y abuso sexual. De esto vamos a hablar al regreso de la pausa con lujo de detalles. La preocupante de este caso, tremendo en nuestro país. En el ámbito internacional, bueno, destacar que Estados Unidos lanzó un ataque aéreo en Siria contra estructuras milicianos apoyados por Irán. Esto lo tomamos del país de España. La primera operación militar de la era Biden respondió, mejor dicho, al lanzamiento de cohetes contra objetivos estadounidenses en Irak. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Lo dicho, hasta ahora hablamos acerca de lo que está ocurriendo con este tema de los feminicidios en nuestro país. Los casos ocurridos en Portuguesa encendieron las alarmas. Las autopsias inicialmente de las víctimas arrojaron o revelaron, mejor dicho, golpes, estrangulamiento y abuso sexual. Sabemos que desde Caracas creo que se envió incluso un grupo de efectivos del 6CPC para asistir a las autoridades regionales para dar cuenta de esta situación, pero lamentablemente no son los únicos casos que han ocurrido en las últimas horas. Nos acompaña Joana Marra, periodista de sucesos, conoce perfectamente de esta situación. Ella escribe en Crónica 1, pero también es miembro del Monitor Víctimas. Joana, una vez más, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Joana Marra, buenas tardes. Okay. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Pues mucho interés de conocer la información que puedas compartir con nosotros acerca de lo ocurrido en Portuguesa. Insistimos, sabemos que no son los únicos casos en las últimas horas, pero sobre este tema que encendió las alarmas o que ha encendido las alarmas de la sociedad venezolana, ¿qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, bueno, como bien decías, no ocurrió solo en Portuguesa. En menos de una semana se han registrado ya 5 femicidios en el país. 3 de ellos ocurrieron en el estado Portuguesa, 1 aquí en Caracas y 1 a la madrugada de ayer, de este jueves, en el estado Mérida. Por supuesto, bueno, en el estado Portuguesa llama mucho la atención el femicidio de 2 jóvenes, ¿okay?, que ocurre en el mismo municipio, en Turén, y pues que reúne características muy similares. El tema de que, bueno, ellas fallecen estranguladas y con signos de violencia física y con signos de violencia sexual. Es por eso que, bueno, como también comentabas al principio, una comisión de la División de Homicidios del CICPC se fue para el Estado portugués a apoyar las investigaciones, porque, bueno, también sucede que ambas, una de las víctimas era adolescente y la otra joven tenía 20 años, ambas desaparecieron, ¿ok? Ellas aparecen, sus cadáveres son encontrados con un día de por medio. A la adolescente la hallaron el domingo y a la joven de 20 años la hallan el lunes en la tarde. Entonces, pues, ambas habían desaparecido y esto es pues otra característica pues muy similar. El otro femicidio que ocurre en el estado portuguesa fue una mujer de 33 años. A ella le dispara su expareja en una discusión y el hombre pues después se quitó la vida. Y los otros homicidios registrados, por ejemplo, el que hubo acá en Caracas, también fue de una adolescente de 17 años y pues según la información que brindó su familia en la morgue de Bellomonte es que esta adolescente estaba en casa de su novio, al parecer pues tenía un aproximado de 3 meses viviendo con él y en una discusión él le disparó. Él está prófugo. Ahora, Joana, ¿qué hipótesis se maneja en el caso concreto de Portuguesa? Insisto, que encendió las alarmas efectivamente por la similitud de las víctimas. Ellas fueron localizadas en diferentes puntos del municipio, del mismo municipio. ¿Qué información manejas tú? Te escuchamos. Bueno, hasta el momento pues sería un poco arriesgado hablar de alguna hipótesis. Se ha manejado bastante cerrada esta información, incluso el acceso a los familiares ha costado muchísimo. He intentado pues personalmente comunicarme con los familiares y ha estado bastante cerrado el acceso a ellos e incluso con las autoridades, pues aportarte alguna información pues creo que sería pues perjudicar o ir en contra de las investigaciones. Se hablaba de que podría ser pues alguien pues que se estuviese dedicando a estar detrás de las jovencitas allí, pero bueno, es algo que no está comprobado y no creo que habría que esperar lo que dicen las investigaciones, que creo que al ser unos casos pues tan impactantes y que causaron tanta conmoción no solo en Portuguesa sino en todo el país, las autoridades van a verse obligadas a dar una información oportuna, a dar los avances de las investigaciones y no a guardar silencio como ha sucedido en otras ocasiones, no solo con femicidios, sino pues con otros homicidios en el país. Ahora, Joana, quisiera apelar a tu experiencia. Hemos leído tus publicaciones en redes sociales, en Twitter. Tú destacabas hace algunas horas lo que dijo este jueves el fiscal designado por la constituyente comunal. Él hablaba de 610 feminicidios en Venezuela. Correcto. Entre agosto de 2017 y diciembre de 2020. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como el Centro de Justicia y Paz hablan de un número superior. Solo en enero de 2021 hubo 18 en todo el país, 1 cada 36 horas. Yo te pediría un comentario acerca de este tema, cómo se explica esta situación, si existe también información o alguna hipótesis al respecto. ¿Qué puedes decirnos?
Sí, el tema con las cifras es que pues la opacidad y el silencio que pueden tener las autoridades con respecto a los femicidios y a los hechos de violencia en el país no permite, ¿okay? o no se están generando políticas públicas para abordar estos, por ejemplo, en el caso de los femicidios, para abordar los femicidios, para ver cómo se puede trabajar para evitarlos. Entonces están las organizaciones no gubernamentales, está la sociedad civil, que pues está haciendo un trabajo de hormiguita, está pues visitando comunidades, haciendo lo que pueden y además recabando estas informaciones que ellos, las ONG se nutren o hacen estos monitoreos gracias al trabajo de los periodistas, que no tenemos acceso a la fuente, que no tenemos un acceso a la fuente oficial. Entonces, pues, estos son los casos publicados, pero ¿cuántos casos no quedarán en una cifra negra? ¿Cuántos casos, pues, no serán publicados? Y quizás hasta la cifra podría ser muchísimo más. Entonces, no permite que realmente se sepa a qué nos estamos enfrentando, porque el fiscal pues dio una cifra muy general desde el 2017 hasta finales de 2020, pero creo que pues sería importante especificar por los femicidios por estados, en comunidades, por tipos de armas, porque todas estas características van a permitir generar políticas públicas. ¿Cuál es la razón fundamental de estos hechos, de los que se conoce? Es decir, tú mencionabas algunos, hablabas de crímenes pasionales. En el caso concreto de Portuguesa habrá que ver cuál fue la motivación. Aparentemente allí privó el tema sexual, pero ¿qué se conoce de los casos, al menos oficialmente denunciados? Joana, ¿qué puedes compartir con nosotros? Bueno, oficialmente de los casos o específicamente de las dos jóvenes asesinadas en Portuguesa, bajo las mismas características, pues la información oficial es que ambas tenían signos de violencia física y violencia sexual, y pues que tenían características muy similares, como adelantó el director del CICPC. Pero digamos, no se ha adelantado más información. Ahora, cuando nosotros hablamos de femicidios o cuando se habla de femicidios es el hecho de la violencia extrema en contra de una mujer, ¿okay? Por su condición, ¿okay? Por su género. Entonces, pues hablar de una discusión que pues terminó en el caso de esta violencia extrema contra estas jóvenes, como es el caso de la adolescente de acá de Caracas, el caso de las dos, una chica en Portuguesa y una chica en Mérida, que ambas pues tuvieron discusiones con sus parejas o sus exparejas, y ellos pues en su condición en el machismo, en siempre pensar pues que tienen el control sobre la mujer, pues es cuando atentan contra su vida, cuando utilizan la violencia. Joana Marra, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, ofreciendo detalles acerca de este tema que a veces pasa desapercibido por las dimensiones de la crisis tan profunda que afecta a nuestro país, pero que preocupa y mucho por la cantidad de mujeres que han perdido la vida a manos de sus agresores. Nos hemos referido a los últimos casos. Ella en su cuenta en Twitter, la periodista Joana Marra, habla de 5 feminicidios en Venezuela en las últimas horas, en la última semana. 2 jóvenes y una adolescente en Portuguesa, una adolescente en Caracas y en Mérida. Nosotros se nos agotó el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.